Buenos días. En esta presentación será descrita de manera detallada el desarrollo de la evaluación final del curso de Epistemología, grupo 385, titulado El fundamento de la demostración en matemática, y que compartiremos con ustedes en el transcurso de la misma. A manera global, presentaremos una breve introducción en cuanto a la selección del problema epistemológico, un planteamiento del mismo, las alternativas de solución y finalmente las conclusiones que sobre este particular el grupo consolidó. A pesar del gran avance en la construcción de la ciencia de los números, las formas y las estructuras, uno de los mayores desafíos que ha enfrentado la matemática es encontrar un procedimiento que permita establecer la veracidad de una premisa particular a un concepto de dimensión universal libre de ambigüedades y contradicciones, lo cual constituye la demostración matemática. Para ello, la demostración matemática se convierte en un mecanismo que involucra tres procesos íntimamente enlazados, a saber, proceso lógico, lingüístico y cognitivo. El proceso lógico parte de un supuesto o premisa, también conocido como hipótesis, para llegar de manera secuencial a una conclusión o tesis, a través de un razonamiento lógico y estructurado, siendo el producto final la verificación de la validez o no de un argumento. Esta validez de argumento es justificada haciendo uso de los métodos de razonamiento, a saber, deductivo e inductivo. El primero de ellos es un método que asocia el concepto general para concluir sobre un concepto particular. A su vez, el método inductivo implica la apropiación de un concepto particular que conduce a un concepto general. En cuanto a los procesos lingüísticos y cognitivos, la demostración matemática se fundamenta en la construcción de un lenguaje formal, simbólico y riguroso, bajo el conocimiento de diversos soportes teóricos, tales como axiomas, teoremas, propiedades del concepto, que conjuntamente con las reglas de inferencia procedentes del proceso lógico permiten el desarrollo de una demostración matemática. El entendimiento humano se puede clasificar en tres formas: la física, la práctica y la lingüística. Las dos primeras corresponden a los que se ha denominado los saberes naturales y sociales, y la tercera, la lingüística, refiere a la construcción de un lenguaje. En cuanto a las dos primeras formas, se definen los aspectos del conocimiento, expresados mediante la teoría del conocimiento. A su vez, de la lingüística son la semántica y la semiótica las herramientas a emplear en la construcción de un lenguaje formal que permite el desarrollo de un sistema axiomático. La teoría del conocimiento es una reflexión crítica y filosófica que parte de una distinción entre pensar y conocer, siendo por tanto una investigación relativa a la capacidad humana para construir conocimientos objetivos. De acuerdo a estos elementos constitutivos, el conocimiento científico, entendido como pensamiento, conlleva las siguientes características: selectiva, metódica, objetiva y verificable. La demostración matemática recurre en su fundamentación a tres escuelas epistemológicas, las cuales son el intuicionismo, formalismo y logicismo. Sobre el intuicionismo, esta escuela aplicada al desarrollo de las matemáticas sostiene que las entidades de las matemáticas son construcciones mentales, construidas intuitivamente por el individuo, esto es, aquellas que pueden construirse como objetos matemáticos según reglas admitidas que las van a componer. Por otra parte, el formalismo considera que las entidades matemáticas son hechos constituidos por sistemas deductivos que no son más que símbolos y reglas para su manipulación. A su vez, el logicismo presenta como idea fundamental el concepto de reducir la matemática en lógica formal. Para tal fin, deberá recurrir a un simbolismo adecuado. De este modo, la lógica permitirá expresar en un lenguaje unificado los conceptos abstractos y complejos de la matemática, pero de modo preciso, permitiendo identificar y enumerar las leyes lógicas fundamentales que pueden emplearse como premisas del sistema.
El lenguaje ordinario no es suficiente para la profundización de los conceptos de la matemática, por lo que la matemática construye un lenguaje que hace más preciso, y esto es un lenguaje formal. La ambigüedad del lenguaje normal ha sido una limitante para enunciar un concepto, dado que puede sufrir cambios de significado, los cuales, empleados incorrectamente, conducen a conclusiones contradictorias, denominadas antinomías, que contradicen una regla lógicamente establecida. Por tal razón, se contempla la necesidad de distinguir en el lenguaje matemático un plano semántico, es decir, el significado de una proposición, y un plano semiótico, en donde se considera la proposición como colección de signos de un lenguaje dado. Un sistema axiomático consiste en un conjunto de axiomas que se utilizan mediante deducciones para demostrar teoremas. Un sistema de axiomas que admite un modelo debe considerar tres aspectos fundamentales que constituyen el mecanismo deductivo-inductivo de la demostración: la completud, consistencia y decidibilidad. Sobre la completud, se busca que todas las proposiciones que constituyen la demostración sean verdaderas. La consistencia, por su parte, complementa la completud, dado que del mismo juego de proposiciones no se pueden derivar negaciones de dichas verdades, es decir, generar inconsistencias. Finalmente, en cuanto a la decidibilidad, hace referencia a la particularización de casos puntuales que se desean demostrar. En cuanto a los aspectos del conocimiento evidenciados en el planteamiento epistemológico, es el complemento simultáneo de las tres escuelas las que llevan como resultado final la exigencia de un replanteamiento del conocimiento de la demostración matemática, tratando de encontrar bases más seguras de los conceptos de axioma, teorema y teoría a través de la interacción de elementos matemáticos simbólicos y descriptivos, capaces de hablar de las abstractas entidades matemáticas, así como de definirlos y finalmente demostrarlos. Con respecto al aspecto lingüístico, un sistema lógico formal es adecuado para la matemática si todos los procedimientos usados en las demostraciones matemáticas pueden ser justificados en el mismo sistema. Sin embargo, esta solución deberá responder a los siguientes interrogantes de una estructura deductiva, es decir, ¿cuál es la naturaleza de las premisas? ¿Es posible a partir de estas premisas garantizar la verdad? ¿Bajo qué condiciones esta teoría recién formada puede ser aceptada como científicamente válida? En cuanto al sistema axiomático, la garantía de validez y certeza de un sistema axiomático formal debe establecer las siguientes condiciones de un argumento que conduzca a fórmulas bien formuladas. La primera obedece al principio de contradicción, es decir, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. De igual manera, cumplirá el principio del tercio excluido, que enuncia que una proposición es necesariamente o verdadera o falsa. Finalmente, se establece la definición lógica de una proposición, esto es, si una proposición es verdadera, su negación es falsa. La epistemología de las matemáticas, al igual que el universo de discurso planteado en el presente trabajo, propone los siguientes elementos en respuesta al posible condicionamiento de la demostración matemática en el desarrollo de la disciplina como ciencia formal: verificación y establecimiento de la verdad; sistematización, referida como el grado de conexión de un modelo con otros modelos ya conocidos para integrar la matemática; comprensión, así como la explicación formal de un porqué, al igual que el descubrimiento y la transmisión del mismo a través de la comunicación efectiva. Finalmente, se presentan las conclusiones generadas sobre este ejercicio colaborativo, que se constituyen en un paso formativo en el desarrollo del aprendizaje significativo e integral. Teniendo como base el principio relativo del conocimiento humano, se puede inferir que la aprehensión de un conocimiento no se realiza de manera absoluta, sino que es el resultado de la confrontación con otras teorías para conocer el contraste. La demostración matemática se ocupa de planificar una estructura abstracta, convertirla en problema
y evidenciar la relación de consecuencia lógica entre axiomas y teoremas para comunicar una verdad matemática libre de contradicciones y transformar un concepto particular en universal. Bajo la aplicabilidad del método inductivo y deductivo, la matemática ha logrado justificar sus fundamentos y consolidarse como ciencia pura, usando para ello diferentes clases de demostraciones, tales como la demostración directa, inducción matemática, contrarrecíproca, reducción al absurdo, construcción, exhaustividad e incluso las demostraciones automáticas que emplean complejos programas matemáticos.